¿Qué pasa cuando un canguro zombie mutante comienza a matar por sed de sangre? Bueno, eso es lo que les traigo en la próxima película, en esta, en realidad se llama Red. Es una película australiana, costó 7 millones y medio de dólares australianos, que es menos en dólares creo la conversión. Es una película en donde van a encontrar a Michael Biehn actuando, monstruos, que trata de un pequeño poblado, donde hay una sheriff, un canguro zombie mutante, comienza una ola de asesinatos y destrucción y muerte. Esta película comienza con esta sheriff, ¿no? Mostrándote un poco el día a día, los problemas típicos de un pueblo perdido en el medio de Australia, en donde se encuentran bastante alejados de lo que es la civilización. Serán 50 familias básicamente en ese pueblo, con todos los problemas que ello acarrea, ¿no? Y es el lugar propicio para que algo salga mal y no tener ayuda. No hay, prácticamente es una zona donde depende mucho de la comunicación del lugar donde estés. Hay lugares donde básicamente solo con generador tenés energía eléctrica, y lugares donde prácticamente es por radio en donde puedes comunicarte. Lo cual el clima es propicio para quedar aislado con una criatura zombie mutante queriendo matarte. A lo largo de esta película van a ir habiendo asesinatos y asesinatos de todo tipo, en donde este canguro alegremente va a estar saltando por ahí y masacrando a toda la peña que pueda, tomando un poco el camino de las películas ochenteras. Van a haber desmembramientos, va a haber mucho gore, va a haber mucho slasher, mucha sangre, litros y litros de sangre, efectos prácticos y mezclados con un CGI que debo decir es barato. Y con un tono que al principio entré pensando que me iba a encontrar una película más, un slasher genérico, que dije, bueno, me voy a divertir, pero encontré, entre otras cosas, una muy buena actuación de Michael Biehn, ¿no? Y un registro que no sabía que tenía el actor. Esta película mezcla un poco lo que es este horror con drama, ¿no? Va a haber un drama y un misterio alrededor de esta sheriff, que al principio va a pensar de que es un trabajador de la mina que tiene antecedentes por un homicidio culposo, y luego de encerrarlo se va a dar cuenta que hay algo más ahí afuera que está armando problemas, ¿no? Y que no es él el que está matando personas. Michael Biehn hace del loco del pueblo y básicamente es un ex veterano de Vietnam que aparentemente quedó loco, ¿no? Que fue compañero del padre de la sheriff. Y vamos a tener un par, digamos, de alusiones a cosas que vieron en Vietnam, que luego se van a descartar muy rápidamente. También tenemos a la madre, que esconde un secreto a su hija y que también va a salir a la luz. Lo que me llama la atención de esta película es muy parecida a Tremors en cuanto a la ejecución, ¿no? Un pequeño poblado que está aislado prácticamente de todo y de repente aparece una criatura que empieza a matar a toda la peña. Básicamente es eso, pero con más gente. Este contraste que tiene entre horror de tipo ochentero con comedia y con drama, sobre todo drama, no tiene tanta comedia, pero tiene muchísimo, muchísimo drama, es lo que me sorprendió. El drama está bien escrito. No sé si pega tanto con esta película, porque en realidad me esperaba algo, digamos, un poco más tonto, un poco más plano, digamos, solamente asesinatos y poco más. Sin embargo, la película logra un cierto balance entre lo que es el drama y lo que es la acción y el terror. Típica película de monstruos, no le pidan tampoco que sea una película súper profunda o que vaya a presentar algo nuevo, porque de última es un canguro zombie que anda por ahí matando gente. Pero va a tener un... Si vieron alguna vez Castores Zombie, debo decir que esta película creo que mama mucho de ahí. Me da la impresión que lo que es el concepto en sí, y si ven el final, tienen que quedarse porque hay una escena post crédito al final, van a entender a qué me refiero. Después lo otro que también cabe destacar son las actuaciones. El drama funciona porque los actores son buenos, tiene buenos actores atrás, no son conocidos pero hacen bien lo que tienen que hacer.
La parte de todas estas personas que van a ir muriendo, se toman su tiempo para que los conozcas y tengas algo del contexto de estos personajes. Entonces, cuando les toca morir, al menos los conoces y sabes quiénes son. Cosa que me sorprende porque, como les digo, es una película muy barata, es una película de serie B, de un canguro matando gente. Entonces, cuando ves de que también le pusieron bastante cariño a esa parte, y es la segunda película de este año que me pasa, que espero algo muy plano y me encuentro con algo que intentaron darle ciertas capas de profundidad. Bueno, eso es muy bueno y es bastante de agradecer. La estética es muy buena y los parajes australianos ayudan mucho. Quien haya visto Boar, que es otra película de terror australiano, sabrán a qué me refiero, pero básicamente sigue lo mismo. Partidas de cazadores saliendo a cazar a este animal que los termina masacrando, y bueno, nuestros cazadores se transforman o se terminan transformando en presa, con la excepción que en este caso se agrega la ciudad, y la ciudad ahora se encuentra en peligro. Una película que no es muy larga, 1 hora y media, y que cumple con lo que promete, que básicamente es bastante violencia y bastante, digamos, escenas de acción. Lo más interesante, creo, si tuviera que decirlo, parte del concepto, que bueno, tampoco me parece muy original, porque básicamente tenés zombies, que es un zoológico lleno de animales zombies. Entonces técnicamente el concepto después de eso, no es nada original. Pero lo que podría decir como original es el trasfondo que hay en el drama, y sobre todo en la historia de esta sheriff. Esta sheriff, digamos, es hija del héroe local del pueblo, y eso es un peso que ha tenido. Y cuando empiezan a morir digamos, los civiles que ella tiene que proteger, entra este conflicto de que ella no está cumpliendo con su deber de proteger, y culpándose del tema de todas estas muertes que están pasando. Michael Biehn pasa de ser un personaje gracioso a ser un personaje súper profundo, y eso está bueno, sobre todo cuando te cuenta lo que pasó en la guerra, y cuando te enteras de que es un personaje roto porque ha pasado un infierno en el medio de esa guerra, tanto él como su amigo, o sea, el padre de la sheriff. Y eso le agrega capas que yo pensé que esta película ni por casualidad iba a tener. Entonces, bueno, me gustaría saber si ustedes la vieron, qué les pareció, o si tienen interés en ver una película de, bueno, un canguro saltando por ahí, zombificado, un poco de mutante, y matando a toda la peña que se le cruza. Dejen lo que opinen en la caja de comentarios. Saludos a todos y nos vemos en la próxima. Adiós.